Muy buenos días, amados hermanos y hermanas, amigos. En esta hermosa mañana damos gracias al Señor por este hermoso día, por un día más que el Señor nos ha regalado. Verdaderamente la vida es un regalo de parte de Dios para nosotros y nosotros recibimos un nuevo día con un corazón agradecido, reconociendo quién es nuestro Dios y reconociendo que nosotros hemos sido puestos aquí en la tierra para primeramente adorar su nombre, bendecirlo por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar, sino por lo que Él es. Y aún así, Dios nos da buenas cosas. Así que damos gracias al Señor. Antes de comenzar en esta mañana queremos orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias. Te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque en esta mañana nos permites reunirnos para estudiar tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos des entendimiento, que tú nos des sabiduría, Señor. Que toda venda, Padre Santo, todo velo que haya sido puesto sea quitado en el nombre de Jesús. Danos claridad. Que tu Espíritu Santo nos instruya, que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo tome el control total, Señor mi Dios. Toma mi boca, Señor Padre Santo, y que yo pueda anunciar las buenas nuevas, que yo pueda anunciar, Dios mío, lo que tú has establecido, decretado en tu palabra, Señor, para nosotros tus hijos, Señor. Es en el nombre de Jesús que te doy gracias por cada persona, Dios mío, que pueda escuchar este mensaje. Tú conoces cada necesidad y te pido, Señor, mi Dios, que tú suplas a su necesidad. Te pido, Señor, mi Dios, que tú pongas tu mano sobre esa persona, que tu Espíritu Santo, Señor, mi Dios, se derrame, oh Padre Santo, sobre cada uno, Señor, y que todo para ellos, Señor, sea ordenado y establecido tal y cual, Señor, mi Dios, tú lo has determinado según tu plan y tu propósito. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque en esta mañana nosotros podemos llegar hasta ustedes y que ustedes también puedan escuchar la palabra que Dios ha puesto en mi boca para cada uno de nosotros, empezando por mí y luego para ustedes. Esta es su pastora, amiga y hermana, Keila Torres García, y abrimos nuestras puertas otra vez, Casa Restauración Mahanaim, para todo aquel que necesite. Si usted necesita una oración, si usted necesita un abrazo, si usted necesita un oído para escuchar, si usted necesita simplemente que nosotros estemos ahí para usted, así siéntase en la libertad de llamarnos o de llegar a nuestra casa, porque nosotros estamos en este lugar solamente para cumplir el llamado del Señor. Lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, y nosotros venimos aquí solamente para ser de bendición y para ser canal e instrumento de Dios para todas las vidas. Así que siéntase en la libertad. Si tiene alguna petición, también me la puede enviar 217-991-0708, y nosotros con gusto añadimos esas peticiones, ¿verdad?, a nuestra oración, y sabemos que el Señor dice su palabra que cuando nosotros clamamos a Dios, su oído está atento y nos escucha. Ya cuando usted pide por esa, ¿verdad?, por esa petición, ya cuando usted decide poner eso en las manos del Señor, ya el Señor lo escuchó. Así que Dios es un Dios que escucha y responde, pero Él hace conforme a su voluntad y no conforme a nuestra voluntad, lo que pensamos que para nosotros es mejor. Quizá no es lo mejor, pero Dios sí lo sabe y Él nos va a dar, porque Él es justo. No nos va a dar lo que merecemos, Él nos va a dar lo que sí verdaderamente necesitamos. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema, el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el hombre. Claro, cuando digo el hombre me refiero al ser humano, el hombre y la mujer que Dios puso en esta tierra, que somos tú y yo. Así que vamos a estar trabajando con Génesis capítulo 1, los versículos 1 y 2. Nada más.
Eso es lo que, porque vamos a estar solamente trabajando con la primera parte del plan de Dios para el hombre, y si vamos a hablar de un plan, pues tiene que tener un comienzo, tiene que tener un desarrollo y tiene que tener luego una conclusión, ¿verdad que sí? Porque eso es un plan. Y por lo tanto, nosotros vamos a empezar hoy por el comienzo. Vamos a lo que llamamos, ¿verdad?, la introducción. Así que en el comienzo, dice Génesis 1, el versículo 1 y 2, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. En la versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En la Dios habla hoy, está un poquito más simple, dice en el comienzo de todo, en el comienzo de todo. Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma, estaba sin orden, no tenía ninguna forma y todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Cuando hablamos del comienzo, dice que Dios creó el cielo y la tierra. No habla de que Dios fue creado porque Dios es eterno. A él nadie lo creó. No tiene principio, no tiene fin. Así que nuestra mente tiene un principio, tiene un fin, el tiempo. Hay una línea de tiempo. En Dios no hay una línea de tiempo. Es así, es cíclico. Ese es el tiempo de Dios. El de nosotros es un tiempo recto. Por ejemplo, yo nací en el 1975. Sí, hermano, voy para 50. Yo nací en el 1975 hasta que yo parta de este plano terrenal. Esa fue mi línea de tiempo. Pero en Dios no. Porque Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Así que nosotros somos eternos en Él. Así que tampoco tenemos principio ni fin. En el plano terrenal sí, pero en lo espiritual no. Apocalipsis 22:13 dice, Jesucristo mismo dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Así que no tiene tampoco, no lo tiene porque Él es eterno. No fue creado porque Él es eterno. Él siempre ha existido. En el plano terrenal, Él vino en el vientre de Miriam, de María, vino en el vientre, el Espíritu Santo, Dios mismo lo colocó en el vientre, así que hay un tiempo en que Él estuvo aquí físicamente, caminando, hablando, haciendo, tuvo todas las necesidades como todos nosotros, porque se hizo hombre, se tuvo que hacer hombre para poder cumplir con el propósito, el plan de Dios. Entonces, en ese plano físico sí tuvo un principio y sí tuvo un fin, pero luego sabemos que, ¿verdad? Él murió, pero no se quedó ahí. Así que no decimos disque fin porque no tuvo fin. Él murió y resucitó al tercer día y luego anduvo 40 días con sus discípulos, ¿verdad? Enseñándole todas las cosas que todavía él necesitaba enseñarle, y luego se fue y dice que en la fiesta de Pentecostés, sí, la fiesta de Pentecostés, porque las fiestas que fueron establecidas por Dios, por el Eterno, son las fiestas que tenemos que celebrar. Así que después que Jesús las cumplió, Jesús la celebró y sus discípulos después siguieron celebrándola. Más adelante sabemos que en el 300 todo eso comenzó a cambiar, pero sí se establecieron una fiesta, la celebramos, y en esa fiesta de Pentecostés, que fue 50 días después de Pascua, durante la fiesta de Pentecostés, que estaban todos reunidos, el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de los que estaban allí, dice en Hechos capítulo 2. Y desde ese momento el Espíritu Santo habita en nosotros, en todos los que hemos creído en Jesucristo como el Hijo de Dios y hemos creído que Dios el Padre lo resucitó y está Él, Jesucristo, a la diestra de Dios el Padre. Así que el mismo Jesucristo dijo, yo soy el principio, yo soy el fin.
Todo está en Él. En Colosenses 1, capítulo 15 al 17, Pablo también lo expresa. Pablo le dice a los colosenses: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. ¿Quién es invisible? Dios. ¿Quién es la imagen visible de Dios? Jesucristo, que dejó su trono, vino a la tierra y ahora está en un cuerpo glorificado, está a la diestra. Él es la imagen visible del Dios invisible. Es su hijo primogénito. Era el hijo unigénito y ahora es su hijo primogénito. Es el primero y nosotros todos somos los otros. Así que es su hijo primogénito anterior a todo lo creado. O sea que lo que está diciendo aquí en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya Jesús será antes de eso, porque Jesús no tiene principio ni tiene fin, porque Él es el principio, Él es el fin, Él es eterno. Así que antes de todo lo creado, ya Jesús era, ya Dios era. Y es la imagen visible de ese Dios invisible. En Él, en Jesucristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Sigue diciendo Colosenses, ahora estoy en el capítulo 1, versículo 16. En Él, en Jesucristo, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. ¿Escuchó? Como los seres espirituales que tienen dominio, importante, que tienen autoridad y tienen poder. Todo fue creado por medio de Él, de Jesucristo, y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados para Él. Si vamos a Efesios 2:10, también dice que nosotros somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Quién nos creó? Jesucristo. ¿En quién fuimos creados? En Jesucristo. ¿Y para quién fuimos creados? Para Jesucristo. Sigue diciendo Colosenses 1, en el versículo 17, Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Cristo existe antes que todas las cosas, antes que lo que dice Génesis 1. Y por Él se mantiene todo en orden. Esa palabra es importante. Por Jesucristo se mantiene todo en orden. Entonces, si miramos otra vez en el Génesis 1, en el versículo 2, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. O sea, el Padre, el Hijo, porque todo fue creado en el Hijo. Y ahora vemos que dice el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así que la Trinidad se ve manifestada ¿desde cuándo? Desde siempre. Aquellos que no creen en la Trinidad, pues aquí se le cae y en otros versículos más se le cae también. ¿Por qué? Porque la Biblia lo establece desde el principio. Es más, empezando a leer la Biblia, ya tú te encuentras con que está la Trinidad ahí presente en la creación, en lo que Dios está creando. Dios es eterno, son tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno, así mismo, y desde el principio ellos aparecen en la palabra trabajando. Y dice Juan, en el Evangelio según San Juan, dice el capítulo 1, los versículos del 1 al 5, en el principio ya existía la palabra, y por palabra con mayúscula se está refiriendo al Hijo, a Jesucristo. Dice que en el principio ya existía la palabra. Otras versiones dicen, en el principio era el verbo. Esa es la palabra. Ese es el logos. En el principio existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Así que estamos viendo que está hablando de Jesucristo. En el principio ya existía. Y la palabra estaba con Dios. Y dice, y la palabra era Dios. O sea, el verbo ya existía, Jesucristo, la palabra. Y estaba con Dios. Y era Dios. Era Dios. No era un Dios, era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Lo vuelvo a decir. Dijimos en Colosenses y ahora en Juan,
capítulo 1, otra vez, en el versículo 3 dice, por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Quién es la luz? Jesucristo. ¿Quién es la vida? Jesucristo. Esta luz brilla en las tinieblas. ¿Dónde brilla? En las tinieblas. ¿Dónde brilla la luz? En las tinieblas. Si usted sale afuera con el sol en todo su apogeo y sale con un flashlight, sale con luz, ¿va a alumbrar? No va a alumbrar, porque la luz fue hecha para alumbrar en medio de las tinieblas. Jesucristo es la luz. Y si yo creo en el Hijo, dice que ahora yo soy su Hijo. Y dice más, dice que aquellos que creen, Él viene a hacer morada. Y ya no vivo yo, digo Pablo, vive Cristo en mí. Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se pone debajo de una mesa, sino que se pone sobre ella para que alumbre. Y dice aquí que la luz brilla en las tinieblas. Y de eso es que vamos a hablar, porque de eso habla el versículo 2 de Génesis 1. Que eso es lo que vamos a tratar hoy. Vamos a tratar esos primeros 2 versículos y después vamos a seguir porque estamos hablando del plan de Dios con el hombre. Así que tengo que empezar con qué fue lo que hizo Dios, qué hizo después y qué hizo que después nos puso en esta tierra, pero tengo que ir por parte. Lo primero fue que Dios es eterno. Lo segundo es que en el principio Él creó el cielo y la tierra. Él creó el cielo y la tierra. Después pasó un tiempo. Él creó el cielo y la tierra. Él tenía un plan para la tierra. Y sabemos que el plan era ponerte a ti y a mí en este plano terrenal. Pasó un tiempo. No fue que Él hizo ahora el cielo y la tierra y ahorita o mañana hizo esto. No, Él hizo el cielo y la tierra. Y después pasó un tiempo y pasaron muchas cosas. Así que ya sabemos que la palabra, el verbo, es el logo, es Jesucristo. Y si buscamos la palabra logo en hebreo, a mí me gusta desde hace muchos años, cuando estoy leyendo la palabra, tú sabes que hay muchas versiones, y hay palabritas que le añaden o le quitan para que tenga sentido la oración que se está escribiendo. Y sabemos que en el hebreo y también en el griego hay cosas que no existen. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del idioma español y del idioma inglés, hay cosas que no existen. Por ejemplo, nosotros le ponemos el artículo a todas las cosas. La silla, la mesa, el lápiz, el sillón, la estufa, en inglés se lo eliminan. Se lo eliminan. No hay. Y nosotros decimos, no hay hielo. Pues entonces así mismo es cuando vemos las traducciones. Pues me gusta ir al original. Entonces yo voy a biblos.com, puedo ir ahí. Entonces ahí te aparece en inglés, te aparece en hebreo, te aparece todo. Y te dice hasta esto está añadido y esto no existe en el hebreo o en el griego o qué sé yo qué. Pues ahí a mí me gusta ir. Me gusta ir para ver qué sí y qué no. Y cuando dice la palabra o dice el verbo en Juan 1:1, es logos. La palabra es logos. Y la palabra logos lo busco en el diccionario Strong, que ahí entonces me da todos los significados por el cual el sentido de esa oración, porque sabemos que cuando escribimos una oración, hay alguna, por ejemplo, yo digo, fui al banco a depositar el dinero. Y puedo decir, me senté en el banco un rato. Banco y banco, pero no tiene el mismo sentido, no significa lo mismo. Según el contexto de la oración, es el significado que se le da. Pues entonces yo busqué la palabra logos y la palabra logo, escuche, ¿qué significa? Significa palabra, significa discurso, significa mensaje, significa relato, razón, doctrina. ¿Quién es nuestro mensaje? Jesucristo. ¿Cuál es nuestro discurso? Jesucristo. ¿Cuál es nuestro relato? Jesucristo. ¿Cuál es nuestra razón? Jesucristo. ¿Cuál es nuestra doctrina? Jesucristo. ¿Qué es la palabra que sale de nuestra boca? Jesucristo. Así que desde el principio ya era Jesucristo. Siempre ha existido. Jesucristo es la expresión divina
de Dios. Es lo visible de lo invisible. Y dice Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué es espíritu? Si lo buscamos en el hebreo, es ruah. ¿Qué es ruah? El ruah HaKodesh es Espíritu Santo. El ruah es aliento, es viento, es espíritu. Fue lo que Dios sopló en el hombre cuando creó a Adán. Dice que sopló aliento de vida. Sopló eso, el ruah. Eso fue lo que sopló. El aliento, el espíritu de vida se movía. Era la presencia misma de Dios. Se movía sobre la superficie de las aguas. Era un frescor. Era una frescura que venía de Dios, que podía ser sensible y también podía ser violento. Es una extensión del cielo en la tierra. Ahora, en ese capítulo 1 de Génesis, en el versículo 2 dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y aquí dice, la tierra estaba sin orden y vacía. O sea, estaba sin forma y estaba vacía. Y la oscuridad, aquí dice las tinieblas, cubrían la superficie del abismo. Dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y cuando buscamos en el hebreo, donde dice que estaba sin forma o estaba sin orden, en el original dice que estaba tohu. Y tohu significa, escucha lo que significa sin orden y lo que significa sin forma. Así estaba la tierra, sin orden, sin forma. Estaba desolada. Tohu es desolación, es desierto. Es un vacío, es confusión, es un caos. Había un caos en la tierra. ¿Y cómo es posible que haya un caos en la tierra? ¿Cómo es posible que haya confusión en la tierra si fue algo que Dios creó? Y lo que Dios crea es perfecto. Así que cuando Dios creó el cielo y creó la tierra, lo hizo perfecto. Pero ahora la tierra estaba sin orden, estaba sin forma. Estaba en confusión, lo que había era un caos, era un desorden, o sea, no tenía valor. La palabra tohu significa desolación, desierto, vacío, confusión, caos, sin valor. Y después dice, y estaba vacía. Y la palabra vacía es bohu. Tohu es desorden y vacía es bohu y es desperdicio. Una ruina indistinguible. Era basura. O sea, era nada. Eso es vacío. Desperdicio, una ruina indistinguible, nada. ¿Y qué había? Oscuridad. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Oscuridad, que en hebreo la palabra heshek es la que utilizan cuando escribieron esa palabra. Y significa noche, significa oscuridad, significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza y maldad. ¿Cómo es posible que lo que Dios creó, la tierra, esté en esta condición, esté en desolación, esté en confusión, esté en caos, no tenga valor, esté vacío, esté en oscuridad, que sea como si fuera toda una noche? Todo era noche, todo era noche, todo era noche, todo era oscuridad. Lo que había era miseria, destrucción y muerte cuando Dios es vida. ¿Cómo es posible que la tierra esté en una condición de muerte, de ignorancia, sin entendimiento, sin conocimiento, ignorancia, tristeza y maldad? Eso era lo que significaba ese texto bíblico. No lo que significaba, lo que significa ese texto bíblico. Que nosotros no lo sabemos de memoria y lo leemos muchas veces y no nos ponemos a pensar, a meditar, que es lo que dice que hagamos. Escudriña las escrituras, dijo Jesucristo, porque en ellas os parece que está la verdad, que hablan de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Nosotros buscamos la palabra y ella nos va a revelar a Cristo.
Ella nos va a revelar su plan. Ella nos va a revelar su propósito con todo hasta lo más mínimo. Mire, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ya quedó ahí. Y en el versículo 2, después de un tiempo, ahora dice que esa tierra que él creó está desordenada, está sin forma, está en desolación, está en muerte, está en ignorancia, que lo que hay es maldad, que lo que hay es tristeza, que es una ruina, que no tiene valor, hay un caos. ¿Pero por qué? Porque quien estaba en la tierra era Satanás. Y eso exactamente es lo que provoca Satanás. ¿Quién estaba en la tierra? Estaba Satanás. Y conocemos la historia. Conocemos la historia. En Mateo 25, en el versículo 41, está Jesucristo hablándole a sus discípulos. Y él le dice, luego el rey dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando del infierno, fuego eterno. Está hablando para quién fue preparado el infierno. La tierra no es el infierno, por si acaso. Está hablando del infierno. Váyanse al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El diablo, Satanás, que se llamaba Lucifer, fue un ángel de luz creado por Dios. Acuérdense que en Génesis 1 dice que él creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Él creó los cielos y la tierra. En Colosenses estábamos leyendo y decía que él creó. ¿Qué creó? Todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Es Colosenses 1:16. Así que él creó todo lo que había en el cielo. Allá estaba Lucifer. Pero ¿qué pasó? Hubo una rebelión. Se halló maldad, dice en Ezequiel. Se halló maldad. ¿Se halló qué? Maldad. ¿De dónde viene la maldad? De él, del diablo. Se halló maldad en él. Y después dice que fue lanzado. Si leemos en Job 1, del 6 al 7, dice, un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador entre ellos. ¿Quién? Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador le contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Adiós, pero ¿por qué no está en el infierno si fue creado el infierno para el diablo y sus ángeles? No, porque todavía no se le ha cumplido esa sentencia. Ya él tiene la sentencia, pero todavía no lo han llevado para allá. Ha andado recorriendo la tierra de un lado a otro. ¿Dónde está Satanás entonces? ¿Por qué está desordenada y vacía? ¿Por qué había un caos en la tierra? ¿Por qué había desolación en la tierra? ¿Por qué había muerte en la tierra? ¿Por qué había oscuridad? ¿Por qué había maldad en la tierra? Porque ahí era que estaba Satanás. En Juan 16, 8 al 13 dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Eso es Jesucristo hablándole a sus apóstoles. Antes de ser llevado para ser muerto en la cruz. Él está diciendo, cuando Él venga, Él está hablando de su Espíritu Santo. O sea, es necesario que yo me vaya, es necesario porque yo voy a enviar a otro, yo voy a enviar al Consolador. Y cuando Él venga, Él mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Y luego en el versículo 9, Juan 16, 9 dice, ¿quién es pecador? El que no cree en mí. No es que andamos por ahí condenando. Yo no condeno a nadie, ni nadie tiene que condenar a nadie, porque dice la Biblia en Juan 3, cuando usted lee, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en presente, no se pierda, futuro, mas tenga, futuro, vida eterna. Y después dice, porque no
vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Y después dice que porque el que es condenado es porque no creyó en él. Ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no creyó en él. Y él lo vuelve a decir en Juan 16, versículo 9. ¿Quién es el pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, dice Jesucristo, yo que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y después dice, ¿quién recibe el juicio de Dios? En el versículo 11, Juan 16, 11. El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. ¿Qué? ¿Dónde opera Satanás? En el mundo. ¿Dónde estamos nosotros? En el mundo. Porque Juan 1 dice que la luz brilla en las tinieblas. Porque es ahí donde brilla la luz. ¿Dónde están las tinieblas? En el mundo. Y nosotros estamos en el mundo. Y no pertenecemos a este mundo, como dijo Jesucristo. No te pido que lo saques del mundo, sino que los guardes. Y que ellos sean uno como tú y yo somos uno. ¿Y para qué Dios nos puso aquí si no es para anunciar su mensaje? ¿A quién? A Jesucristo. Él es el logo, Él es la palabra, Él es el mensaje, recuerda. Él es el relato, Él es la doctrina, es lo que sale de nuestra boca, es la luz de Cristo. Porque Él es la palabra, Él es la vida, Él es el camino, Él es la luz. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ahora su Espíritu Santo está en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice que nos muestra claramente, dice que nos enseña, dice que nos recuerda las palabras de Jesucristo. Y Él nos habla lo que Dios habló. El Espíritu Santo no habla otra cosa. El Espíritu Santo habla a nosotros. ¿Qué cosa? Lo que nos tiene que hablar, lo que nos tiene que recordar para que nosotros nos ubiquemos en tiempo y en espacio. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los hijos de Dios que hemos sido establecidos en esta tierra donde lo que hay es tiniebla, lo que hay es un caos, lo que hay es muerte, lo que hay es maldad, lo que hay es desolación, lo que hay es un vacío. Y nosotros los hijos de Dios, somos la luz que brillamos en medio de este mundo de tinieblas, porque la palabra que sale de nuestra boca se llama Jesucristo. Aleluya. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Así que Jesucristo dijo, hasta ahí le digo. Y después dice en el versículo 13, Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Que es el Espíritu de Dios. Él los guiará a toda verdad. Él dice, los dejo hasta ahí, pero cuando venga el Espíritu, Él es el que va a seguir diciendo lo que ustedes tienen que escuchar, lo que ustedes tienen que ver, lo que ustedes tienen que entender para que puedan caminar en esa verdad. Y si la verdad los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Lo único que nos hace libres es la verdad, se llama Jesucristo. ¿Dónde opera Satanás? Dice Lucas capítulo 4, los versículos 1 y 2, todos conocemos ese pasaje también, cuando Jesucristo fue tentado por Satanás en el desierto. Dice Lucas 4, 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán. Había sido purificado, que es lo que le llamamos bautizado, pero la palabra que realmente es la correcta en la palabra no dice bautizado, eso no lo dice en ningún lado, no dice bautizar, dice purificar. Así que cuando Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, de haber sido purificado para cumplir la profecía, para cumplir lo que ya Dios había dicho, porque Jesús le dice a Juan, no, porque Juan dice, no, pero yo no soy digno ni siquiera ni de desatar tu calzado. No, hay que cumplir la palabra, hay que cumplir la profecía y tú me tienes que purificar. Así que entra al agua y es purificado. Allá Juan no sumergió a nadie porque nadie tiene que sumergir a nadie. Quien purifica es Dios. Así que Jesucristo se sumergió en el agua
y se purificó. ¿Quién lo purificó? Dios. ¿Por qué? Porque había que cumplirlo. En él no había pecado, pero era algo que tenía que cumplir. Y el Espíritu luego lo llevó al desierto. Dice Lucas 4:1. El Espíritu lo llevó al desierto. Y el versículo 2 dice, allí estuvo 40 días. Y el diablo lo puso a prueba. ¿Dónde opera Satanás? ¿Dónde opera Satanás? En la tierra. Allí estuvo 40 días en el desierto Jesucristo y el diablo lo puso a prueba. Y sabemos todo lo que pasó allí. Y todo, que el mismo diablo le citó la escritura a Dios, a Jesucristo. Dios hecho hombre. Y Jesucristo, ¿cómo le contestó? Con la escritura. En Efesios 6, del 10 al 13 dice, y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor. ¿En quién vamos a buscar la fuerza? En el Señor. En su poder irresistible, en su espíritu. Protéganse con toda la armadura que Dios les ha dado. Dios nos ha dado una armadura para que puedan estar firmes. No es para guerrear contra el diablo. Nosotros no tenemos ninguna guerra contra el diablo. Porque cuando hay una guerra, quiere decir que todavía no hay un ganador. Y que todavía, pues, no ha sido vencido. Pero eso no es lo que dice la palabra. Se nos ha dado la armadura para que podamos estar firmes contra los engaños del diablo. Y después dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos. Tenemos una lucha, no es una guerra, porque ya el diablo está vencido. ¿Quién lo venció? Jesucristo lo venció. Yo no, Jesucristo lo venció. Y tenemos una lucha porque Él está operando en los aires, aquí en la tierra. ¿Quiénes están puestos sobre la tierra si no somos nosotros? Y aquí estamos todos, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Están todos aquí. Los hijos de Dios, los que han creído. Y los que viven conforme a su palabra. Los que viven conforme a su espíritu. Los que se permanecen como firmes, como dice Efesios 6, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos. Usted no está peleando contra personas, no es la gente. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ay no, que no te pase, ¿cómo va a ser? No vayas allá, que no, ¿cómo va a ser que tú no puedes morir? ¿Y qué le digo? Apártate de mí, Satanás. No era Pedro, era lo que estaba operando en Pedro. Nuestra lucha no es contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. No tienen mando, ni autoridad, ni dominio sobre nosotros. Y Pablo lo dijo bien a los de Éfeso, a los efesios, le digo, tienen mando, autoridad y dominio sobre ¿qué? Sobre el mundo de tinieblas que nos rodea, no sobre nosotros. ¿Y cómo es que no tienen dominio sobre nosotros? Porque nos mantenemos firmes. Porque tenemos la armadura que Dios nos ha dado. Porque usamos la armadura. Y si usted busca en Efesios capítulo 6, que estamos en Efesios 6, yo leí del 10 al 13, pero más adelante, si usted busca en el versículo, dice, ya lo leí, es el 13. Ahora aquí dice, tomen toda la armadura, ese es el 13 que leímos, para que puedan, ¿qué? Resistir. Y dice, estén pues firmes. El versículo 14, ¿qué cosa? Ceñida su cintura con la verdad. ¿Qué Dios nos dio? ¿Cuál es la armadura? Su verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Revestido con la coraza de la justicia. ¿Quién es la justicia? Jesucristo. Calzado los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. ¿Quién es el evangelio? ¿Las buenas nuevas? ¿De quién? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el anuncio? ¿Cuál es? Jesucristo. Esa es la armadura. Jesucristo. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fe? La fe
la certeza, la seguridad, la convicción. Nada me quita de ahí. Nada. Ni aún lo peor. Nada me quita. ¿En quién? En Jesucristo. ¿La fe en qué? En que yo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy a tirar porque yo todo lo puedo. Ah, porque yo tengo a Cristo, todo lo puedo. Eso no es lo que dice ahí. Si volvemos a leer Filipenses, vuelva a leer, no dice eso. Lo que dice es, sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez. Ese es Pablo. Y después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa por lo que yo esté pasando, no importa por la situación más difícil que esté pasando, no importa la crisis, la peor, no importa lo que esté pasando, no importa. Yo puedo, lo puedo soportar, lo puedo pasar, porque Cristo es el que me fortalece. Cristo es nuestra armadura, su Espíritu Santo en nosotros. Y sobre todo tomen el escudo de la fe, porque con eso van a apagar esos dardos de fuego que lanza ¿quién? El enemigo. Pero yo tengo el escudo, la fe en Jesucristo, la fe de que Él es todo lo que yo necesito, de que todo lo tengo en Él. La fe en que Él me hace victoriosa. La fe que aunque mi cuerpo muera, yo tengo vida en Él porque lo tengo a Él. La fe de que Él es el Hijo de Dios, de que murió en la cruz por mí, que Él ya murió por mi iniquidad, que no es lo mismo que pecado, murió por mi iniquidad. Ya no tengo iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Lo que vino el enemigo a poner en el corazón del hombre cuando Adán y Eva, eso lo vamos a hablar más adelante. Esa es la iniquidad, un corazón que todo es malo. Eso es iniquidad, eso es lo que hay en el hombre. Pero cuando viene Cristo y muere en la cruz, eso fue lo que quitó de nosotros. Él rompió, Él pagó por esa iniquidad. Y dice en la Biblia, ahí también más adelante, en una de las cartas dice, porque si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Así que iniquidad, que fue lo que allá fue y murió en la cruz Jesucristo, que era lo que hacía el cordero, que todos los años había que matar un cordero y que con esa sangre era borrada la iniquidad del pueblo, que era lo que nos separaba de Dios. Pero vino Jesucristo y murió y borró la iniquidad. Y nos dio un corazón nuevo, donde, ¿quién? El Espíritu Santo, porque ahora habita. Y dice, en Ezequiel, dice, y yo les daré un corazón nuevo para que me amen de todo corazón. Y mi ley estará escrita en ellos. Y yo les seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por hijos. Ese es el corazón que viene Dios a poner en todos aquellos que hemos creído en Él. Y ya no vive el viejo hombre, ya no está la iniquidad en nosotros, ya la maldad no está en nosotros, ya la oscuridad no está en nosotros, pero caminamos en un mundo que está lleno de tinieblas, que dice ahí que nosotros con quienes estamos luchando son contra esas fuerzas malignas, espirituales, que tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Jesucristo se mantuvo firme. ¿Y qué hizo el diablo? Se tuvo que ir, dice, se fue y después lo dejó un tiempo tranquilo. ¿Por qué? Porque andaba en un mundo de tinieblas. Nosotros andamos en un mundo de tinieblas. Dice Primera de Crónicas 21:1. El ángel acusador se puso contra los israelitas e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Qué hace? Incitar. Por eso en Efesios dice, para que estén firmes contra los engaños del diablo. Nosotros que estamos en un mundo lleno de tinieblas. Y viene a poner pensamientos, esos son dardos. Pensamiento. Y cuando usted recibe un pensamiento y usted lo cacha ahí y dice, esto no proviene de Dios, ¿qué usted tiene que hacer? No, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que no viene de Dios se va. Es deshecho. Es destruido en el nombre de Jesús. No va a tomar cabida. ¿Por qué? Porque ya el enemigo fue vencido por Jesucristo.
Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Dice en Apocalipsis 12:9. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. ¿Ah? ¿Cómo? Vuelvo a leer. Así que fue expulsado. Fue expulsado de los cielos. Dios lo creó, estaba con él en el cielo. Pero fue expulsado. Dice, fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. ¿Qué hace? Engañar. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. ¿A dónde? A la tierra. Versículo 2. Génesis 1:2. La tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. ¿Por qué? Porque Satanás estaba en la tierra. Así que cuando Dios dice, ahora voy a hacer lo que yo diseñé para la tierra, ¿quién estaba ahí? Estaba Satanás ahí en la tierra porque él fue lanzado a la tierra con todos sus ángeles, todos los que están dominando en los aires, todos los que están ejerciendo mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Pero nosotros no somos parte de ese mundo de tinieblas, sino que somos la luz de Cristo en medio de un mundo de tinieblas. Efesios 2, del 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. ¿Cómo? Estábamos dominados por ese mundo de tinieblas. ¿Quién era el que gobernaba nuestro corazón? El diablo. Antes estaban muertos. ¿Qué son las tinieblas? Muerte, maldad, a causa de las maldades y pecados en que vivían. Pues seguían los criterios de este mundo. ¿de este mundo de qué? De tinieblas. Y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire. ¿Dónde domina? En el aire. Y que anima a los que desobedecen a Dios. Así que ese mundo espiritual de maldad tiene mando, tiene autoridad y tiene dominio sobre las personas que se dejan dirigir o que viven según los criterios de este mundo de tinieblas. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno y todo lo que venga que sea bienvenido y lo que tienen es una mezcla entre lo que Dios estableció y lo que Dios no ha establecido y lo que tienen son tinieblas. Cuidado que la luz que está en ti, dice la palabra, no sea tiniebla. Hay gente que se cree que tiene la luz de Cristo y lo que tiene son tinieblas, densas tinieblas, porque se han dejado dominar y viven según el criterio de este mundo y andan muertos, aunque crean que están vivos. En Apocalipsis, cuando Juan escribe, que Jesucristo le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe a las 7 iglesias. ¿Y qué dice en uno de ellos? Que te crees que estás vivo, pero estás muerto. Hay gente que se cree que está vivo, pero está muerto, porque lo que gobierna son tinieblas y lo que tienen es mezcla. Yo le doy gloria a Dios, a Jesucristo, que me sacó de ahí, porque lo que hay es una mezcla. Y a lo malo están llamando bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Y hacen la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire, el diablo, y que anima a los que desobedecen a Dios. ¿Quién los anima? El diablo, la maldad. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Vivíamos también nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora, de un corazón malo y de nuestros pensamientos dominados por el mismo diablo. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Así que Satanás opera en los aires, domina las huestes de maldad, oscuridad, muerte y destrucción. Pero nosotros no tenemos una guerra con Satanás. Nosotros no tenemos una guerra porque ya él fue vencido. La guerra la ganó Jesucristo. Lo venció cuando resucitó. Y nosotros ahora tenemos una lucha para mantenernos firmes
con nuestros ojos bien puestos en Dios. No estamos en una guerra porque un soldado, cuando va a la guerra, ¿en quién tiene puestos los ojos si no es en el enemigo? A ver, está enfocado mucho en lo que hace el enemigo. Está estudiando mucho ahí las tácticas del enemigo. No puede sacar los ojos del enemigo porque si no, lo van a matar. Eso es una guerra. Nosotros no estamos así. Dice la Biblia que mantengamos nuestra mirada, nuestros ojos firmes en Cristo. En Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Nosotros tenemos nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Cristo y tenemos la armadura de Dios puesta. Nosotros no estamos como, ¿verdad? Que estamos así que no nos damos cuenta. No, estamos despiertos. Velad y orad, dice la Biblia, porque el enemigo viene. Pero mi enfoque no está en lo que el enemigo va a hacer, mi enfoque está en lo que ya Jesús hizo. Mi enfoque está en lo que yo tengo que hacer como hija de Dios. Mi enfoque está en ser luz en medio de las tinieblas. Porque eso es lo que nosotros tenemos, la luz de Cristo. Tenemos una lucha para mantenernos firmes, sin flaquear, sin desmayar, sin caer en la tentación. Jesucristo se mantuvo firme y le citó la palabra, así como el enemigo le citaba. Tírate porque va a mandar a sus ángeles y te van a agarrar y no te va a pasar nada. Y Jesucristo le dijo, sí, pero también la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros tentamos a Dios. No me va a pasar nada porque la Biblia dice esto. Mire, Dios le dio sabiduría para saber qué decisión usted va a tomar. Y usted no tiene libre albedrío. Usted tiene la libertad para decidir, escoger. Eso no se llama libre albedrío. Libre albedrío es que yo hago lo que me da la gana y no me pasa nada. Eso es libre albedrío. Y eso no dice la Biblia. Es más, dice la Biblia, escoge bien. Si la vida o la muerte, escoge esto y te irá bien, escoge esto y te irá mal. No, nos dio la capacidad para decidir y nos dio la sabiduría para saber que hay consecuencias de todas nuestras decisiones. Y mi decisión es, voy a permanecer firme, parada en la roca que se llama Jesucristo, con la armadura bien puesta, que la necesito, que es su verdad, que es la fe. Eso es lo que yo necesito. ¿Para qué? Para permanecer firme. Así que Jesucristo ya lo venció cuando resucitó. Nosotros resistimos al enemigo. Y para eso tenemos la armadura de Dios, que se describe en Efesios 6, que ya lo leímos ahorita. Y permaneciendo en Él, en Cristo, lo logramos. Es su Espíritu Santo que nos ayuda. El mismo Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Ya Jesucristo venció. Jesucristo ya venció. En Romanos 8, 31 al 39, dice, y con esto terminamos, ¿qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Escuche, ¿qué más podremos decir? Y con signo de exclamación dice que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? ¿Quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Dios es quien los hace justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es quien murió, todavía más, quien resucitó y está a la derecha de Dios intercediendo, rogando por nosotros para que nos mantengamos firmes delante del Padre. Está rogando día y noche. Nosotros no tenemos un mediador aquí en la tierra. No hay ningún hombre que sea mediador. Solo Jesucristo está a la derecha de Dios rogando por nosotros. Romanos 8:34. Grábeselo. Romanos 8:34.
Y sigue diciendo en el 35, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? El sufrimiento, las dificultades, la persecución, el hambre, la falta de ropa, el peligro, la muerte violenta. Eso no me separa del amor de Dios. Eso no me separa del amor de Dios. Eso me quita de este plano terrenal. Pero separarme de Dios, no, no. Nos tratan como ovejas por causa tuya. Estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Versículo 37, pero grábatelo fuerte. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Concluimos en esta mañana que Dios creó la tierra. Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella. Concluimos que Dios creó la tierra. Nadie lo creó a Él. Él es eterno. Jesucristo es el principio. Jesucristo es el fin. Concluimos que luego que Dios creó la tierra, más adelante, fue lanzado Satanás y sus ángeles. Una tercera parte de los ángeles del cielo se fue con Satanás y fueron lanzados a la tierra, que todavía no han tenido su sentencia todavía. Ya la tuvieron la sentencia. Lo que todavía no se ha cumplido su sentencia, que es que van a ser lanzados al infierno. Allí lo dice, lo leímos, ¿verdad que sí? Ya lo leímos. Si no, pues dele para atrás, que ya lo leímos. Pero mientras tanto, está en la tierra. Así que Dios creó la tierra, más adelante fue lanzado Satanás a la tierra, y entonces la tierra se convirtió en un caos, un vacío, en donde las tinieblas cubrían toda la tierra. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, el ruaj, el aliento de Dios, una frescura de Dios, una presencia de Dios. Y luego decidió hacer Dios lo que tenía planificado para la tierra, que es lo que vamos a hablar la próxima semana, poner al hombre en ella con todo un plan perfecto que no ha cambiado y un propósito eterno. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si en tu vida tú entiendes que hay un caos, que hay un desorden, que tú no encuentras por dónde comenzar, que lo que hay es confusión, tristeza, amargura, muerte, que lo que hay es un odio en tu corazón, que lo que hay es maldad, que cuando las cosas pasan, sea lo que sea que pase aún en la calle, a ti lo que te sale es como un fuego de adentro que quieras acabar con todo el mundo, pues entonces lo que está en ti se llama tinieblas y necesitas la luz de Cristo. Necesitas la luz de Cristo, que la próxima semana vamos a hablar acerca de ese versículo, que fue lo primero que Dios hizo, que sea la luz. ¿Qué significa eso? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la luz de Cristo en nuestra vida, porque el enemigo vino aquí solamente para matar, para robar y para destruir. Él quiere matar, él quiere robarte y él quiere destruirte. Pero Jesucristo vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque es verdad. Gracias porque ella nos enseña, nos instruye, nos aclara el pensamiento y quita toda confusión de nuestra mente. Gracias porque tú ordenas todos nuestros pasos. Gracias, Señor, mi Dios, porque tu voluntad es buena, es agradable. Y dice ahí que es perfecta. Y dice que es buena, pero en realidad lo que dice es que es justa.
tu voluntad es justa. Así que te doy gracias en esta mañana porque tu palabra, Dios mío, es aliento a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que en esta semana tú seas con cada uno de nosotros y que nos des la sabiduría que necesitamos para caminar conforme a esa voluntad que ya tú trazaste para nosotros. Gracias una vez más, Señor. Bendecimos a cada persona que escucha este mensaje y te pido que tu Espíritu Santo lo cubra, Dios mío, y que seas supliendo cada una de sus necesidades, sea cual sea. Que tu paz sea sobre ellos, que tus ojos estén siempre, Dios mío, en ellos, que tu Espíritu Santo esté en ellos, que tu misericordia los alcance, Señor mi Dios, que tu gracia, Señor mi Dios, los cubra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En esta mañana nos despedimos y te deseo, ¿verdad? Le pido al Señor, mi oración al Señor es que te bendiga con toda bendición que Él reservó desde el cielo para ti, que sea sobre tu vida. Que cada día crezcas en el conocimiento de Él y que Dios te dé las fuerzas que necesitas para caminar y para hacer lo que tú tengas que hacer en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.